¿Y si te dijera que el verdadero atractivo no está en la juventud, sino en lo inesperado que viene con los años? Vivimos en una sociedad obsesionada con lo nuevo, lo rápido y lo superficial. Sin embargo, hay algo profundamente magnético en ciertos hombres mayores que no se puede comprar ni fingir. Hoy voy a revelarte 4 rasgos inusuales que, en silencio, los vuelven irresistibles. No son los típicos que imaginas. Son más sutiles, más poderosos, y cuando los descubras, no volverás a mirar la edad de la misma manera. Prepárate para cambiar tu perspectiva. Y quizá, tu propia forma de ver el atractivo. Hay algo profundamente intrigante en un hombre que no siente la necesidad de reaccionar de inmediato. Mientras el mundo a su alrededor se mueve con prisa, impulsado por emociones intensas, respuestas rápidas y juicios precipitados, él permanece firme, casi imperturbable. No es indiferencia, no es frialdad. Es control. Y ese control nace de la experiencia, de haber atravesado tormentas emocionales, errores, pérdidas, triunfos y aprendizajes que le enseñaron una verdad fundamental: no todo merece su energía. Cuando un hombre ha vivido lo suficiente, empieza a comprender que reaccionar no siempre es sinónimo de fortaleza. En realidad, muchas veces reaccionar es perder el control. Y ahí es donde aparece esa calma tan particular, casi magnética, que resulta tan atractiva sin que muchos sepan explicarlo. No se trata de quedarse callado por inseguridad, ni de evitar conflictos por miedo, sino de elegir conscientemente cuándo hablar, cuándo actuar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. Esa capacidad de elegir su respuesta es lo que lo diferencia. Porque mientras otros se dejan arrastrar por el momento, por la presión social o por el impulso emocional, él observa, analiza, espera, y cuando finalmente actúa, lo hace con intención. Esa intención se percibe, se siente, y genera una sensación de confianza difícil de encontrar en alguien que aún está dominado por sus propias emociones. Imagínalo en una situación de tensión. Puede ser una discusión, un problema inesperado o incluso una crisis. La mayoría se altera, levanta la voz, se apresura a defenderse o a atacar. Pero él no. Su mirada no pierde estabilidad. Su tono de voz no cambia drásticamente. Su postura no se descompone. Y sin darse cuenta, se convierte en el punto de equilibrio en medio del caos. Las personas, incluso de forma inconsciente, comienzan a gravitar hacia él, porque todos buscamos seguridad cuando todo parece incierto. Esa calma no es casualidad. Es el resultado de haber enfrentado momentos difíciles en el pasado. Probablemente hubo una época en la que él también reaccionaba impulsivamente, en la que también se dejaba llevar por el orgullo, la ira o la necesidad de tener la razón. Pero con el tiempo, entendió que muchas batallas no valen la pena. Aprendió que ganar una discusión no siempre significa ganar en la vida. Y ese aprendizaje se transforma en una presencia que no necesita imponerse, porque ya se sostiene por sí misma. Lo interesante es que esta calma no solo impacta en situaciones negativas, también se refleja en lo cotidiano, en la forma en la que escucha. Por ejemplo, un hombre con esta cualidad no interrumpe constantemente, no está esperando su turno para hablar mientras el otro aún se expresa. Escucha de verdad. Y en un mundo donde la mayoría solo oye, pero no escucha, eso se vuelve extremadamente atractivo. Cuando alguien se siente realmente escuchado, se siente valorado. Y esa sensación es poderosa. No es algo que se pueda fingir fácilmente. Requiere paciencia, presencia y una mente que no esté constantemente distraída. Esa capacidad de estar presente, de no estar corriendo mentalmente hacia el siguiente momento, es otra manifestación de esa calma interna. También se nota en su manera de tomar decisiones. No se precipita, no se deja llevar únicamente por la emoción del momento. Evalúa, considera las consecuencias. Y aunque eso pueda parecer lento para algunos, en realidad es una señal de madurez. Porque entiende que cada decisión tiene un impacto, y que no todo se puede corregir fácilmente después. Esa forma de actuar genera confianza. Y la confianza es uno de los pilares del atractivo. No se trata solo de apariencia física o de carisma superficial. Se trata de la sensación de estabilidad que alguien puede ofrecer. De saber que,
pase lo que pase, esa persona no se va a derrumbar fácilmente, que no va a desaparecer cuando las cosas se compliquen, que no va a reaccionar de manera impredecible. Además, esta calma tiene un efecto contagioso. Estar cerca de alguien así reduce la ansiedad, hace que los demás también bajen el ritmo, respiren mejor, piensen con más claridad. Es como si su presencia creara un espacio seguro en medio del ruido constante del mundo moderno, y este tipo de presencia no se olvida fácilmente. ¿Hay algo más que hace que esta cualidad sea aún más especial? No busca reconocimiento. Un hombre verdaderamente calmado no necesita demostrar que lo está. No dice mira qué tranquilo soy ni intenta impresionar con su control emocional. Simplemente lo es. Y esa autenticidad es clave, porque cuando alguien intenta proyectar calma de forma forzada, se percibe como artificial. Pero cuando es genuina, se siente sin necesidad de palabras. También hay una relación directa entre esta calma y la confianza en uno mismo. No una confianza arrogante, sino una confianza silenciosa. La que no necesita validación externa. La que no se rompe ante la crítica. La que no depende de la aprobación de los demás. Esa confianza permite que el hombre se mantenga firme incluso cuando las opiniones externas cambian o cuando las circunstancias se vuelven inciertas. Es importante entender que esta calma no significa ausencia de emociones. Al contrario, un hombre así siente profundamente, pero ha aprendido a no ser esclavo de lo que siente. Puede experimentar enojo, tristeza, frustración o alegría, pero no deja que esas emociones dicten cada una de sus acciones. Existe un espacio entre lo que siente y lo que hace, y en ese espacio vive su poder. Esa habilidad es extremadamente rara. La mayoría de las personas reacciona casi automáticamente a lo que siente. Si algo molesta, responden con enojo. Si algo duele, se cierran o atacan. Pero él no. Él puede sentir el impulso y aún así elegir una respuesta diferente. Esa elección consciente es lo que lo hace destacar. Y lo más fascinante es que esta calma no lo hace distante, sino todo lo contrario. Lo hace accesible de una manera diferente, porque no genera miedo ni tensión. Genera confianza. Permite que otros se acerquen sin sentir que están entrando en un terreno inestable. Es una presencia que invita, no que intimida. En las relaciones, esta cualidad es invaluable. Los conflictos son inevitables, pero la forma en que se manejan define la calidad de la relación. Un hombre que puede mantener la calma en medio de una discusión tiene la capacidad de transformar un conflicto en una conversación. Puede escuchar sin atacar, responder sin herir y buscar soluciones en lugar de culpables. Eso no solo fortalece la relación, sino que también crea un ambiente emocional mucho más saludable, donde ambas partes se sienten seguras de expresarse sin miedo a una reacción explosiva. Y esa seguridad emocional es una de las cosas más atractivas que una persona puede ofrecer. Incluso en momentos de éxito, esta calma se mantiene. No se deja llevar por la euforia al punto de perder el equilibrio. Disfruta, sí, pero con una estabilidad que le permite seguir avanzando sin desviarse. Entiende que tanto los momentos buenos como los difíciles son temporales, y esa perspectiva le da una ventaja enorme. Porque al final, la vida no es una línea recta, es una serie de altibajos, y alguien que puede mantenerse centrado en medio de esos cambios tiene una fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Esa independencia emocional es, en sí misma, profundamente atractiva. También hay un elemento de misterio en esta calma, no en el sentido de ocultar cosas, sino en la forma en que no todo es inmediatamente evidente. No revela cada pensamiento al instante. No reacciona de forma predecible. Eso genera curiosidad. Hace que los demás quieran entenderlo más, conocerlo mejor. Pero esa curiosidad no nace de la confusión, sino del respeto, porque hay coherencia en su comportamiento. No es errático. No cambia constantemente de actitud. Hay una estabilidad que se percibe, incluso cuando no se entiende completamente. Con el tiempo, esta calma se convierte en una parte esencial de su identidad. No es algo que active en ciertas situaciones y apague en otras. Es una forma de estar en el mundo, una forma de interactuar, de pensar, de sentir. Y esa consistencia es lo que la hace tan poderosa. Porque en un entorno donde todo cambia rápidamente, donde las emociones se intensifican y las reacciones se amplifican,
Alguien que mantiene su centro se convierte en un punto de referencia, en alguien en quien se puede confiar, en alguien que no se pierde en el ruido. Y al final, eso es lo que realmente lo hace atractivo. No es algo superficial ni inmediato, es algo que se descubre con el tiempo, que se siente en la interacción, que se confirma en los momentos difíciles. Es un atractivo que no desaparece, porque no depende de factores externos, depende de una fortaleza interna que se ha construido a lo largo de los años. Esa calma, lejos de ser pasiva, es una forma activa de poder, un poder silencioso, pero firme, un poder que no necesita imponerse, porque se sostiene por sí mismo. Y en ese silencio, en esa estabilidad, en ese control, es donde nace un tipo de atractivo que no solo se ve, sino que se siente profundamente. Hay una diferencia silenciosa pero poderosa entre alguien que habla para ser aceptado y alguien que habla desde la verdad. Esa diferencia no siempre se nota en las palabras, sino en la energía que las acompaña. Un hombre que ha dejado de buscar aprobación constante desarrolla una forma de comunicarse que no está cargada de ansiedad ni de cálculo. No mide cada frase con el temor de ser juzgado, ni adapta su discurso para encajar en cada situación. Simplemente expresa lo que piensa con una claridad que no necesita adornos. Esa honestidad, cuando surge de manera natural, no tiene rigidez ni agresividad. No es la típica franqueza que hiere o incomoda sin necesidad. Es una honestidad que ha aprendido a convivir con el respeto. Sabe cuándo hablar, cómo hacerlo y qué tono utilizar. No busca imponer su verdad, sino compartirla. Y ese matiz cambia completamente la percepción que los demás tienen de él. A lo largo del tiempo, muchos hombres descubren que la necesidad de agradar puede convertirse en una prisión invisible. Al principio, parece una estrategia útil, decir lo correcto, actuar de cierta manera, proyectar una imagen que sea bien recibida. Pero con los años, ese esfuerzo constante se vuelve agotador. Mantener una versión fabricada de uno mismo requiere energía, atención y, sobre todo, desconexión con la propia identidad. Cuando esa etapa queda atrás, aparece algo mucho más sólido, una identidad definida, no perfecta, pero sí real. Y desde ahí nace la honestidad sin esfuerzo. Ya no hay necesidad de actuar, porque no hay nada que ocultar. Ya no hay necesidad de impresionar, porque el valor propio no depende de la validación externa. Ese cambio interno se refleja inmediatamente en la forma en que se relaciona con los demás. Las conversaciones dejan de ser un intercambio superficial de impresiones y se convierten en espacios de conexión genuina. Un hombre auténtico no teme quedarse en silencio si no tiene nada que decir. No llena los vacíos con palabras innecesarias. Entiende que el silencio también comunica. Cuando habla, lo hace con intención. Sus palabras no son excesivas, pero sí significativas. No busca dominar la conversación, sino participar en ella con presencia. Escucha sin interrumpir, responde sin desviar, y se mantiene atento a lo que realmente está ocurriendo en ese momento. Esa forma de comunicarse genera un efecto muy particular. Las personas se sienten vistas, y sentirse visto es una de las experiencias humanas más profundas. En lugar de sentir que están frente a alguien que intenta impresionar, sienten que están frente a alguien que está presente. Y esa presencia es rara. También hay una claridad emocional que acompaña esta honestidad. Un hombre que ha desarrollado esta cualidad no juega con los sentimientos de los demás. No crea confusión deliberada ni utiliza la ambigüedad como herramienta. Si le interesa a alguien, lo demuestra. Si no, también lo comunica, pero con respeto. Esa transparencia elimina la incertidumbre innecesaria que tantas veces desgasta las relaciones. No hay mensajes contradictorios ni comportamientos incoherentes. Hay una línea clara entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Esa coherencia genera una confianza inmediata. No porque prometa perfección, sino porque ofrece claridad. Y la claridad, en un entorno donde las intenciones suelen ser ambiguas, se vuelve extremadamente valiosa. Otro aspecto que hace tan atractiva esta honestidad es la ausencia de ego defensivo. Un hombre que ya no está atrapado en la necesidad de demostrar su valor no se siente amenazado por opiniones diferentes. Puede escuchar puntos de vista opuestos sin reaccionar de forma agresiva. Puede aceptar críticas sin interpretarlas como ataques personales. Esa apertura mental no solo lo hace más interesante,
sino también más accesible. No crea barreras innecesarias, no convierte cada conversación en una competencia. Está dispuesto a aprender, a reconsiderar, a evolucionar. Esa capacidad de cambio, lejos de debilitarlo, lo fortalece, porque demuestra que su identidad no es frágil. Puede adaptarse sin perder su esencia. También se percibe en la forma en que maneja el pasado. No intenta reescribir su historia para parecer mejor. No oculta sus errores ni exagera sus logros. Habla de ambos con una naturalidad que indica que ya los ha integrado. Esa integración es clave, porque alguien que ha hecho las paces con su pasado no necesita justificarlo constantemente. Puede mencionarlo sin cargarlo de culpa ni de orgullo excesivo. Simplemente forma parte de quien es. Esa relación sana con la propia historia transmite estabilidad, y la estabilidad es una de las cualidades más buscadas en cualquier tipo de relación. La honestidad también se refleja en la forma en que establece expectativas. No promete lo que no puede cumplir. No crea ilusiones basadas en lo que cree que el otro quiere escuchar. Prefiere ser claro desde el inicio, incluso si eso implica perder una oportunidad. Esa decisión puede parecer arriesgada, pero en realidad demuestra un profundo respeto tanto por sí mismos como por los demás, porque evita construir relaciones sobre bases falsas. Y aunque no siempre obtiene una respuesta positiva inmediata, a largo plazo genera vínculos mucho más sólidos. Hay una tranquilidad en saber que alguien no te está diciendo lo que quieres oír, sino lo que realmente piensa. Esa tranquilidad elimina la necesidad de interpretar constantemente cada gesto o palabra. Además, esta honestidad tiene una conexión directa con la autoestima. No una autoestima inflada, sino una autoestima real, la que no depende de elogios constantes ni de aprobación externa, la que se sostiene en el conocimiento propio. Un hombre que se conoce a sí mismo no necesita exagerar sus virtudes ni esconder sus defectos. Sabe quién es, qué puede ofrecer y qué no, y esa claridad interna se traduce en seguridad externa. Esa seguridad no es ruidosa, no se impone, no busca atención, pero se siente, y esa sensación genera atracción de una manera muy distinta a la superficial. También hay una dimensión emocional importante. La honestidad sin esfuerzo permite que las emociones fluyan sin bloqueos innecesarios. No hay necesidad de aparentar fortaleza cuando hay vulnerabilidad, ni de exagerar emociones para obtener una reacción. Todo se mantiene en un equilibrio natural. Eso no significa que siempre tenga las palabras perfectas. A veces puede no saber exactamente cómo expresar algo, pero incluso en esa incertidumbre hay sinceridad. Puede decir no sé cómo explicarlo o necesito tiempo para entender esto. Y esa vulnerabilidad, lejos de restarle valor, lo hace más humano. La humanidad es, en sí misma, profundamente atractiva, porque conecta, porque rompe la ilusión de perfección y crea espacio para la autenticidad. También se refleja en la forma en que se presenta socialmente. No adopta diferentes personalidades según el entorno. Puede adaptarse, sí, pero sin perder su esencia. No es una persona en el trabajo y otra completamente distinta en lo personal. Esa consistencia genera una sensación de integridad. Las personas perciben que están frente a alguien completo, no fragmentado. La honestidad también influye en la forma en que expresa interés. No utiliza tácticas indirectas ni señales confusas. No juega a desaparecer para generar intriga. Si quiere acercarse, lo hace. Si quiere conocer a alguien, lo dice. Esa claridad elimina juegos innecesarios y crea una interacción mucho más directa y significativa. También se nota en la forma en que se retira. Si una situación no le conviene o no le hace bien, no se queda por miedo o por costumbre. Puede alejarse con respeto, sin generar drama innecesario. Esa capacidad de irse cuando es necesario demuestra un nivel de autoconocimiento que no es común. En el fondo, la honestidad sin esfuerzo es el resultado de un proceso interno. No aparece de un día para otro. Es el producto de experiencias, reflexiones,
errores y aprendizajes acumulados. Es haber intentado encajar y haber descubierto que no era necesario. Es haber buscado aprobación y haber entendido que no define el valor propio. Es haber cometido errores y haber aprendido de ellos sin negarlos. Todo eso construye una forma de estar en el mundo que no necesita artificios. Y esa autenticidad tiene un efecto muy particular. Libera tanto a quien la practica como a quienes lo rodean. Libera porque elimina la presión de actuar. Libera porque permite ser. Libera porque crea relaciones más reales. En un entorno donde muchas interacciones están condicionadas por expectativas externas, alguien que se presenta con verdad se convierte en un punto de referencia. No porque sea perfecto, sino porque es coherente, y la coherencia es una de las formas más puras de atractivo. No cambia según la conveniencia, no se adapta para agradar, no se esconde para evitar rechazo, simplemente es. Y en ese ser hay una fuerza silenciosa que no necesita validación. Esa fuerza no busca llamar la atención, pero la atrae. No busca impresionar, pero impacta. No busca convencer, pero convence. Porque lo auténtico no necesita esfuerzo para ser percibido, se siente de inmediato. Y cuando se siente, deja una impresión que va mucho más allá de lo superficial. Una impresión que no se basa en lo que se dijo, sino en cómo se dijo. No en lo que se mostró, sino en lo que se transmitió. Esa es la esencia de la honestidad sin esfuerzo. Una cualidad que no se construye para atraer, pero que inevitablemente atrae. Porque en un mundo donde muchos intentan parecer alguien que simplemente es, se vuelve imposible de ignorar. Hay una diferencia silenciosa pero poderosa entre alguien que habla para ser aceptado y alguien que habla desde la verdad. Esa diferencia no siempre se nota en las palabras, sino en la energía que las acompaña. Un hombre que ha dejado de buscar aprobación constante desarrolla una forma de comunicarse que no está cargada de ansiedad ni de cálculo. No mide cada frase con el temor de ser juzgado, ni adapta su discurso para encajar en cada situación. Simplemente expresa lo que piensa con una claridad que no necesita adornos. Esa honestidad, cuando surge de manera natural, no tiene rigidez ni agresividad. No es la típica franqueza que hiere o incomoda sin necesidad. Es una honestidad que ha aprendido a convivir con el respeto. Sabe cuándo hablar, cómo hacerlo y qué tono utilizar. No busca imponer su verdad, sino compartirla. Y ese matiz cambia completamente la percepción que los demás tienen de él. A lo largo del tiempo, muchos hombres descubren que la necesidad de agradar puede convertirse en una prisión invisible. Al principio, parece una estrategia útil, decir lo correcto, actuar de cierta manera, proyectar una imagen que sea bien recibida. Pero con los años, ese esfuerzo constante se vuelve agotador. Mantener una versión fabricada de uno mismo requiere energía, atención y, sobre todo, desconexión con la propia identidad. Cuando esa etapa queda atrás, aparece algo mucho más sólido, una identidad definida, no perfecta, pero sí real. Y desde ahí nace la honestidad sin esfuerzo. Ya no hay necesidad de actuar, porque no hay nada que ocultar. Ya no hay necesidad de impresionar, porque el valor propio no depende de la validación externa. Ese cambio interno se refleja inmediatamente en la forma en que se relaciona con los demás. Las conversaciones dejan de ser un intercambio superficial de impresiones y se convierten en espacios de conexión genuina. Un hombre auténtico no teme quedarse en silencio si no tiene nada que decir. No llena los vacíos con palabras innecesarias. Entiende que el silencio también comunica. Cuando habla, lo hace con intención. Sus palabras no son excesivas, pero sí significativas. No busca dominar la conversación, sino participar en ella con presencia. Escucha sin interrumpir, responde sin desviar, y se mantiene atento a lo que realmente está ocurriendo en ese momento. Esa forma de comunicarse genera un efecto muy particular. Las personas se sienten vistas, y sentirse visto es una de las experiencias humanas más profundas. En lugar de sentir que están frente a alguien que intenta impresionar, sienten que están frente a alguien que está presente. Y esa presencia es rara. También hay una claridad emocional que acompaña esta honestidad. Un hombre que ha desarrollado esta cualidad no juega con los sentimientos de los demás. No crea confusión deliberada ni utiliza la ambigüedad como herramienta. Si le interesa a alguien, lo demuestra. Si no, también lo comunica,
pero con respeto. Esa transparencia elimina la incertidumbre innecesaria que tantas veces desgasta las relaciones. No hay mensajes contradictorios ni comportamientos incoherentes. Hay una línea clara entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Esa coherencia genera una confianza inmediata. No porque prometa perfección, sino porque ofrece claridad. Y la claridad, en un entorno donde las intenciones suelen ser ambiguas, se vuelve extremadamente valiosa. Otro aspecto que hace tan atractiva esta honestidad es la ausencia de ego defensivo. Un hombre que ya no está atrapado en la necesidad de demostrar su valor no se siente amenazado por opiniones diferentes. Puede escuchar puntos de vista opuestos sin reaccionar de forma agresiva. Puede aceptar críticas sin interpretarlas como ataques personales. Esa apertura mental no solo lo hace más interesante, sino también más accesible. No crea barreras innecesarias. No convierte cada conversación en una competencia. Está dispuesto a aprender, a reconsiderar, a evolucionar. Esa capacidad de cambio, lejos de debilitarlo, lo fortalece. Porque demuestra que su identidad no es frágil. Puede adaptarse sin perder su esencia. También se percibe en la forma en que maneja el pasado. No intenta reescribir su historia para parecer mejor. No oculta sus errores ni exagera sus logros. Habla de ambos con una naturalidad que indica que ya los ha integrado. Esa integración es clave. Porque alguien que ha hecho las paces con su pasado no necesita justificarlo constantemente. Puede mencionarlo sin cargarlo de culpa ni de orgullo excesivo. Simplemente forma parte de quien es. Esa relación sana con la propia historia transmite estabilidad. Y la estabilidad es una de las cualidades más buscadas en cualquier tipo de relación. La honestidad también se refleja en la forma en que establece expectativas. No promete lo que no puede cumplir. No crea ilusiones basadas en lo que cree que el otro quiere escuchar. Prefiere ser claro desde el inicio, incluso si eso implica perder una oportunidad. Esa decisión puede parecer arriesgada, pero en realidad demuestra un profundo respeto tanto por sí mismos como por los demás. Porque evita construir relaciones sobre bases falsas. Y aunque no siempre obtiene una respuesta positiva inmediata, a largo plazo genera vínculos mucho más sólidos. Hay una tranquilidad en saber que alguien no te está diciendo lo que quieres oír, sino lo que realmente piensa. Esa tranquilidad elimina la necesidad de interpretar constantemente cada gesto o palabra. Además, esta honestidad tiene una conexión directa con la autoestima. No una autoestima inflada, sino una autoestima real, la que no depende de elogios constantes ni de aprobación externa, la que se sostiene en el conocimiento propio. Un hombre que se conoce a sí mismo no necesita exagerar sus virtudes ni esconder sus defectos. Sabe quién es, qué puede ofrecer y qué no, y esa claridad interna se traduce en seguridad externa. Esa seguridad no es ruidosa, no se impone, no busca atención, pero se siente, y esa sensación genera atracción de una manera muy distinta a la superficial. También hay una dimensión emocional importante. La honestidad sin esfuerzo permite que las emociones fluyan sin bloqueos innecesarios. No hay necesidad de aparentar fortaleza cuando hay vulnerabilidad, ni de exagerar emociones para obtener una reacción. Todo se mantiene en un equilibrio natural. Eso no significa que siempre tenga las palabras perfectas. A veces puede no saber exactamente cómo expresar algo. Pero incluso en esa incertidumbre hay sinceridad. Puede decir no sé cómo explicarlo o necesito tiempo para entender esto. Y esa vulnerabilidad, lejos de restarle valor, lo hace más humano. La humanidad es, en sí misma, profundamente atractiva. Porque conecta. Porque rompe la ilusión de perfección y crea espacio para la autenticidad. También se refleja en la forma en que se presenta socialmente. No adopta diferentes personalidades según el entorno. Puede adaptarse, sí, pero sin perder su esencia. No es una persona en el trabajo y otra completamente distinta en lo personal. Esa consistencia genera una sensación de integridad. Las personas perciben que están frente a alguien completo, no fragmentado. La honestidad también influye en la forma en que expresa interés. No utiliza tácticas indirectas ni señales confusas. No juega a desaparecer para generar intriga. Si quiere acercarse, lo hace. Si quiere conocer a alguien,
lo dice. Esa claridad elimina juegos innecesarios y crea una interacción mucho más directa y significativa. También se nota en la forma en que se retira. Si una situación no le conviene o no le hace bien, no se queda por miedo o por costumbre. Puede alejarse con respeto, sin generar drama innecesario. Esa capacidad de irse cuando es necesario demuestra un nivel de autoconocimiento que no es común. En el fondo, la honestidad sin esfuerzo es el resultado de un proceso interno. No aparece de un día para otro. Es el producto de experiencias, reflexiones, errores y aprendizajes acumulados. Es haber intentado encajar y haber descubierto que no era necesario. Es haber buscado aprobación y haber entendido que no define el valor propio. Es haber cometido errores y haber aprendido de ellos sin negarlos. Todo eso construye una forma de estar en el mundo que no necesita artificios. Y esa autenticidad tiene un efecto muy particular. Libera tanto a quien la practica como a quienes lo rodean. Libera porque elimina la presión de actuar. Libera porque permite ser. Libera porque crea relaciones más reales. En un entorno donde muchas interacciones están condicionadas por expectativas externas, alguien que se presenta con verdad se convierte en un punto de referencia. No porque sea perfecto, sino porque es coherente, y la coherencia es una de las formas más puras de atractivo. No cambia según la conveniencia, no se adapta para agradar, no se esconde para evitar rechazo, simplemente es. Y en ese ser hay una fuerza silenciosa que no necesita validación. Esa fuerza no busca llamar la atención, pero la atrae. No busca impresionar, pero impacta. No busca convencer, pero convence. Porque lo auténtico no necesita esfuerzo para ser percibido. Se siente de inmediato. Y cuando se siente, deja una impresión que va mucho más allá de lo superficial. Una impresión que no se basa en lo que se dijo, sino en cómo se dijo. No en lo que se mostró, sino en lo que se transmitió. Esa es la esencia de la honestidad sin esfuerzo. Una cualidad que no se construye para atraer, pero que inevitablemente atrae. Porque en un mundo donde muchos intentan parecer alguien que simplemente es, se vuelve imposible de ignorar.